Número 2, para que puedas ser amigo del Espíritu Santo, debes tener una dependencia involucrada. Debes de tener una dependencia involucrada. Al hablar de dependencia involucrada, estoy hablando de necesidad de ayuda de otro. Cuando yo me cogí esta cuestión del COVID, salí muy débil del hospital y ¿sabe qué? Como nunca antes, me pusieron en una silla de ruedas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ni parar podía. Pero en esa silla de ruedas alguien tenía que... Entonces tenía que llevarme y traerme siempre en la silla de ruedas. Y luego me decía, como pasando los días, esfuércese, deje que su cuerpo recobre la fuerza, porque 11 días de estar paralizado totalmente, los músculos se debilitan y uno pierde todo, ¿verdad? Toda movilidad y todo. Eso es terrible. Y a mí me decían, esos médicos, obviamente, hablando de parte del diablo para asustarme, me decían, el problema no es tanto salir, me decían, del COVID, sino el problema es la recuperación, el trauma que usted va a sentir, no poder hacer nada, no poder moverse, ¿verdad? Y el nombre de Jesús, cállese, ¿verdad? Aquí hay una excepción, porque Dios está en mí. Otra vez diga, Dios está en mí y está conmigo. ¿Verdad? ¡Qué ventaja! Pedro, Pablo, los 12 apóstoles. Yo he escuchado gente, ay, como no hubiera querido yo ser uno de los discípulos de Cristo en ese tiempo. Judas hubiera sido. Pero nosotros tenemos la ventaja de los apóstoles, porque ellos estaban con Cristo o con Dios con ellos, pero no estaba Dios en ellos. Por eso Pedro les negó, por eso Judas la traicionó y todos lo abandonaron. Estamos aquí, mis amados. Amén. Tenemos la ventaja. Levante su mano y diga, tengo la ventaja. Ahora es Dios en mí y Dios conmigo. Y si Dios está conmigo y si Dios está en mí, ¿quién? ¿Por qué le tiene miedo a la delincuencia entonces? Ay, no, es que la ciudad de Ibarra está terrible. Es que los sacapintas, es que los vacunadores, ya no se puede vivir. Por eso no voy a la iglesia. Por eso, porque me quedo cuidando en mi casa. Así estamos, hermanos. Atemorizados, aterrorizados, porque no han entendido que Dios está en ellos, que Dios está con ellos. Ahora, vamos aquí al siguiente punto donde estamos tratando este asunto. Estamos hablando en el segundo punto de que debes tener una dependencia involucrada, es decir, la dependencia que te ayude. Efesios 4, 29 al 32 nos habla de algunas cosas que usted tiene que tomarlo muy en cuenta. Ya, dependencia involucrada, ¿no? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Aló? Para empezar, ninguna palabra corrompida salga de su boca. La palabra corrompida significa algo que hace desaparecer. Algo que hace desaparecer. Cuando tú sales en la mañana y dices, un desastre de hijo que tengo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo desaparecer a tu hijo. Cuando en la mañana hablas mal y dices, este día está terrible, no voy a salir del cero, si eres un hombre de negocios, ¿qué estás haciendo? Haciendo desaparecer las finanzas de ese día. Y muchas, solo por poner un ejemplo. Por eso dice que ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida quiere decir algo que hace desaparecer. ¿Aló? ¿Dónde están mis hermanas? ¿Cuántas palabras corrompidas? Dijo, no dicen malas palabras, porque eso, me imagino que ustedes ya no lo usan. Cuando se golpea el dedo chiquito, dice ¡aleluya! ¿Sí o no? Sí, aparte de chiste, yo me cuento eso, porque una vez estoy ahí trabajando, estoy en la iglesia y había unos hermanitos que estaban encargados de una hora feliz allá en un barrio de los niños, ¿verdad? Y me contaban así, oye, pastor, esta semana tuvieron 60, 70 niños, ¿tuvieron? Y decían, qué chévere, gloria a Dios, estaba trabajando. Y era, el hermano era maestro, estaba trabajando. Estaba ahí con un combo y estaba picando un suelo. Y de pronto se distrajo y se dio un martillazo en el dedo gordo, en la uña. ¿Y sabe lo que dijo?
Ni le cuento lo que le salió sapos, cucarachas, rulitos. Y cuando se dio cuenta dice, es que uno habla nomás por hablar. No es verdad. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mañana en la mañana es la prueba. Si vas de mañana ahí medio sonámbulo al baño y te chocó el dedito chiquito en la pata de la cama y gritas ¡aleluya! Eres como el cristiano. Pero si es hijo del... Ahí necesitas arrepentirte, volverte a Dios, dejar el ministerio, reconciliar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dile a la persona que pasó la de cuidado, te ocurra eso. ¿Ya? Ay. Sigan leyendo. Efesios 4, 21 y 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué no debe salir palabra corrompida de nuestra boca? Le pregunta, ¿por qué? Póngase la mano en el pecho y diga: soy casa, morada, vivienda del Espíritu Santo. Vean, por eso. Y luego sigue diciendo: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que la gente que te mira, que está cerca tuyo, ¿verdad?, reciba a cada rato regalos. Eso se llama gracia. Que reciban regalos, inspires, motives, que tus palabras los edifiquen, los levante y no los destroce, no los desmotive. Así tienes que hablar. Dile a su vecino, así tienes que hablar. No a cada rato tonto, burro, mudo. Yo he escuchado aquí en la sierra una frase, chuncho le dicen. No sé lo que tratan de decir, chuncho, pero... ¿verdad? Y es una palabra corrompida y aparte es una palabra que maldice. Estamos aquí. Ahora, siga leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Haga énfasis en esta palabra, contristar. ¿Qué dice? Contristar. ¿Qué pasa qué podemos hacer nosotros cuando salen de nuestra boca palabras corruptas? Podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Digan los amargados, amén. Necesitan arrepentirse, pero ya. No sé qué hacen aquí. Si Cristo hubiera venido, ya se hubieran quedado con el anticristo. Vamos ahí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. A veces los hermanos no pegamos, pero gritamos. Gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué yo no puedo tener esa mala conducta? ¿Por qué no puedo tener esas actitudes pecaminosas, horribles, ese carácter podrido? ¿Por qué? Porque soy la casa de Dios. Póngase la mano en el pecho y diga: casa de Dios, templo de Dios, morada de Dios. Por eso no puedo llevar mi cuerpo, ¿verdad? No puedo hacerlo partícipe de la fornicación, del adulterio, de los pecados de inmoralidad sexual, de los vicios. ¿Qué le parece, hermanitos? Yo vi una vez unos casos, como le decía el pastor Vinta, ¿verdad? Nosotros venimos sirviendo a Dios desde muy temprano, como el pastor Vinta, desde joven, y hemos visto pasar por las iglesias generación. En una iglesia hubo un diácono. ¿Cuántos diáconos están aquí? Levanten la mano los diáconos. Ustedes no, otros. El que les voy a contar. Pero hubo un diácono de una iglesia grande que era muy activo, muy proactivo. Un hombre, se lo veía un hombre muy bueno, muy ayudador a su pastor.
Y de pronto una vez una persona me dijo un comentario, me dice, hermano, me dice, ¿sabe qué? Yo madrugo a trabajar a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Dice, y yo madrugo temprano, salgo a mi trabajo, y a esa hora, dice, me encuentro siempre con un hermano, el hermano fulano, que es diácono de la iglesia esa. No ponemos nombre ni apellido para no herir susceptibilidades, ¿no? Y le digo, y bueno, ¿y qué pasa? Dice, no sé, dice, pero me llama la atención, dice, porque cada mañana, como hace frío, dice, el hermano va fumando, el diácono fumando. Yo digo, pero él era diácono, sería él. Dice, sí, el mismo. De verdad, ¿verdad que está prohibido decir falso testigo? No, sí, fue el mismo hermano. Yo ya le iba a saludar, me decía el hermano, me dice, pero no hizo nada. Yo decía, Dios mío, no ha de ser diácono, ha de ser diabloco. Y entonces, ¿sabe qué? Sí era, efectivamente, ¿sabe por qué? Porque unos 2 meses después le detectaron un cáncer, no saben dónde, en la garganta por fumar y regar los pulmones. ¿Cómo el diácono? Sí, diácono. Levante su mano al cielo y diga, es que no podemos ocultar nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está en el cielo solamente. ¿Dónde está Dios? Ajá. Por eso abandona, si en este día usted está viviendo fornicación, inmoralidad sexual, adulterio, cualquier pecado de la carne, aparte de que usted peca en contra de su propia carne, son pecados que traen consecuencias, va a tener resultados mañana, ¿verdad? Va a salir todo a la luz, porque nada de lo que está oculto se queda así, sino que todo sale a la luz. Preocúpese, porque ¿a dónde va a huir del Espíritu de Dios si Él vive en usted? Usted se va allá en Rucupichincha, allá está Dios. Se va allá al lago de Yambo y se hunde adentro, ahí también está Dios. En todos lados, se va usted al baño, está, aunque no lo crea, Dios está ahí. Usted está sentado en el trono y Dios está ahí también. Póngase mano en el pecho y diga, es Dios conmigo, es Dios en ti. No puede engañar. Estamos aquí. Es más, podemos engañar. Es engañar a los hombres. Y en el libro de los Hechos es algo muy peligroso que usted debe haber leído, el caso de Ananías y Zafira. Aparentaron una falsa piedad, una falsa generosidad, y le mintieron a Pedro, pero Pedro no le dijo, ¿por qué me mintieron, hijos míos? Dijo, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Levante su mano y diga, no puedo mentir al Espíritu Santo. Cuando usted hace conciencia de que Dios está en usted, Dios está en nosotros, usted cambia la forma de vivir. Deja de ser un gritón, malcriado, deja de ser maleducado, deja de ser practicar las obras de la carne, deja de ser todo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en usted. Cuida su cuerpo, lo honra, lo respeta. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Por qué? Porque esta es casa del Espíritu Santo. El día que esta casa no valga, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo no se hace problema, se sale y se va. ¿Y usted a dónde se va? ¿O su cuerpo a dónde se va? Ajá, ¿dónde hay un cementerio aquí cerca? Al de Chivo, allá se va a parar. Ahí va a parar. Pues es así. ¿Cuántos están felices esta mañana? El Señor le trajo a este día para instruirlo, para que usted conozca de la bendita persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos manda a que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a enfatizar. Diga, comunión. Es esta palabra que muchas veces usamos en la iglesia. Decimos, bueno, este domingo vamos a tener koinonía. Ya, la palabra koinonía es griega, ¿no? Es lo mismo, traducido al español, comunión. La palabra es griega. Ahora, esta palabra koinonía, mis amados hermanos, significa compañerismo, colaboración e intimidad. Ya lo habíamos dicho. ¿Qué significa koinonía? Compañerismo, ¿qué más? Colaboración, ¿qué más? Intimidad. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Una creencia religiosa de un Dios que existe, que está por allá, o es que tenemos que tener una relación, participación, esta koinonía con Dios mismo a través de la bendita persona del Espíritu Santo. Eso es ser cristiano espiritual.
¿Estamos aquí, mis amados? Amén. Le preguntan esta mañana cuántos oraron temprano. No cuando llegaron, pero qué sé yo, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Cuántos oraron? Sin miedo, a las 5, levante la mano. ¿Y los demás? Las chicas, ¿cuántos tienen novios? Levanten la mano a las chicas que tienen novios. ¿Qué hace con su novio? ¿O con su novia? ¿Qué hace? Los muchachos. Mudos se pasan ahí. No dicen nada. ¿Ah? O conversan bastantísimo. Especialmente cuando le están calentando las orejas. ¿Sí o no? Se vuelven artistas, se vuelven ramos y hablan. ¿Por qué? Porque le están calentando la oreja, ¿no? Y hablan, y ella también habla, y ella no se queda atrás también. Y así se van enamorando. ¿Por qué? De tener tanta comunión. Tienen ese compañerismo que hasta el baño le espera a él en la puerta. Y cuando va por la calle se tuerce el pie y dice, ay, pobrecito del pie, sí. Se casa y dice, oye, mira dónde metes la pata. Cambia, pero cuando están de novios, ¿verdad? Hay todos ustedes y todos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Ese compañerismo, esa cercanía que tenemos. Y es más, hay participación. Una participación en todo, está ella y están él. Se van a comprar una plancha, los dos están ahí. Los dos deciden, los dos pagan, pero en todo hay participación, coinonía, comunión. Si usted no ora y usted sabe que hablar con Dios supuestamente es oración, yo le pregunto, ¿qué está haciendo con su vida? Usted lo que sabe de Dios, pero no le ha conocido a Dios. Tiene un conocimiento intelectual de Dios. Eso cualquier religioso lo tiene. Pero otra cosa es tener comunión, intimidad con Dios. Levante su mano y diga, otra cosa es tener comunión, intimidad con Dios. O sea, tú le hablas a Él te habla a ti. Tú le adoras en esta mañana a Él y Él te dice, hijo mío, lleva esta palabra, lleva este mensaje. Él te dice, hijo, cambia la forma como le trataste a tu esposa, no es la correcta. Has tratado mal a mi hija o a mi hijo, ¿verdad? Usted va a corregir su vida normal, su vida cristiana y vivir como Dios manda, como la palabra manda, si usted no sabe oír la voz del Espíritu Santo. Esa es una pregunta. Vamos avanzando porque para todo hay respuesta en la palabra. Ahora, esta palabra, estamos hablando de koinonía, ¿qué quiere decir? Compañerismo, colaboración, intimidad. Hay algunas cosas que tenemos que explicar. Debe haber temor de Dios en nuestros corazones si queremos participar de sus propósitos. Levante su mano. Debo de tener temor de Dios si quiero participar de sus propósitos. Y eso es lo que ya no hay en estos días. Temor de Dios. Ojo, temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Le repito, temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Porque nadie puede amar a quien le tiene miedo, ¿sí o no? ¿Dónde están las chicas que están de novio? Usted podría amar a alguien que le tiene miedo. No le va a poder amar. Nadie puede amar a alguien que le tiene miedo. Entonces, temor, ¿cómo puede usted amar a Dios si usted está pensando de que Dios es un ser ahí arriba con un mazo que si usted se equivoca, ¡pah! Una pata menos? ¿Verdad? Necesitamos, mire, temor de Dios podemos explicar nosotros de una manera más sencilla, ¿verdad? Porque Proverbios 8:13 habla de esto, ¿no es cierto? Entonces usted sabe que el principio de la sabiduría también dice el verdadero y el temor de Jehová. O sea, esto es lo más importante, pero temer a Dios es odiar el pecado. Levante su mano y diga, temer a Dios es odiar el pecado. Otra vez, temer a Dios es ¿qué? Odiar, detestar el pecado. Ojo, no le he dicho detestar al pecador ni odiar al pecador, porque los religiosos son así, odian y detestan a los pecadores. A mi casa no vendrás por el 31 porque apestas a azufre.
¿Eso es odiar el pecado? ¿O es odiar al pecador? Pecador. Ajá. ¿Temor a Dios qué es? Levante su mano y diga, odiar al pecado, eso es temer a Dios. O sea que no permitas, no te das permiso para participar en las cosas del pecado, de las cosas malas, de las cosas ofensivas, en contra de Dios, en contra de tu hermano. Que en tu corazón detestes la avaricia, la idolatría, la fornicación, cualquier pecado moral, la borrachera o lo que sea, que lo detestes con toda tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante su mano y diga, temer a Dios es detestar, es odiar el pecado. O sea, no puedes darte ese lujo de quedarte con el Netflix hasta las 3 de la mañana mirando cualquier basura sin haber orado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué opina usted? ¿El Netflix cuánto le ha edificado a usted? ¿Cuánta revelación de Dios le ha dado? ¿Aló? ¿No? El TikTok, cuando ve las cosas malas, porque hay cosas buenas también, pero ¿qué está haciendo con su vida? Yo le hablo con mucha libertad porque yo le serví a Dios en todas las áreas, ¿no? De muchacho fui un músico y le era director de alabanza en una iglesia bien grande. Pero yo le puedo dar testimonio de que no es que era un siervo. No. Iba y hacía mis cosas, insultaba, me peleaba, gritaba y luego el domingo iba a ir, pastor, aquí estoy, llame aquí. Señor, cuente conmigo. Pero, ¿temor a Dios qué es? Otra vez, ¿qué es temor a Dios? Odiar el pecado. Detestar el pecado. Algo muy importante que tenemos que entender también es que, mire, Lucifer, pongámosle el ejemplo de esto, de Lucifer, sí o no que guiaba la adoración en el cielo. ¿Cuántos saben? Esto saben los músicos, los de la alabanza saben, ¿verdad? Que además mis hijos también dirigen la alabanza, ¿verdad? ¿Y qué hacía Lucifer en el cielo? Que supuestamente dicen que el comentario dice que él era un director de alabanza. O sea, él estaba ahí encargado de la alabanza a Dios mismo, de la adoración a Dios. ¿Ya? Lucifer guiaba la adoración a Dios en el cielo, pero no tuvo temor de Dios. ¿Qué le faltó a Lucifer? Le faltó temor a Dios. O sea, no lo amaba a Dios, ni lo respetaba, ¿verdad? Ni lo honraba, ¿verdad? Pero no tuvo temor de Dios, por lo tanto no duró para siempre, fue echado. Todo aquel que le sirve a Dios sin temor y usted vive sin temor de Dios no va a durar mucho tiempo como hijo de Dios. Por eso hay muchos apartados, por eso hay muchos ex hermanitos, ex hermanitas, pero al cielo no van los ex hermanitos ni las ex hijos de Dios, ni los ex hijos. Solamente los que hacen la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. No, pero Señor, si yo eché fuera demonios, yo canté como querubín. No, sí, pero nunca te conocí. ¿Hacedor de qué? De maldad. No tuviste temor de Dios. Yo en este día con todo amor se lo digo a usted. Pero si usted es un hombre, una mujer de Dios que ha tolerado el pecado en su vida y le está sirviendo a Dios con eso que a lo mejor nadie sabe, y Dios sí sabe, el Espíritu de Dios lo sabe muy bien, tal vez no sabrá tu pastor, no sabe tu líder, pero así le sirves a Dios, no vas a permanecer por mucho tiempo, solito te vas a caer. ¿Aló? Levante su mano al cielo y diga, es mejor arreglar las cosas a tiempo antes de quedar en vergüenza. Y teniendo el Espíritu de Dios que está en ti, que es tu abogado y te quiere corregir y quiere que te endereces y te ha hablado muchas veces, ¿verdad? Los pecados más comunes del cristiano en contra del Espíritu Santo son dos. Otra vez, los pecados más comunes del cristiano en contra del Espíritu Santo son dos. Primero, el contristar. Ese es el gran pecado. Eso lo habla Efesios 4:30, dice,
No contristéis, dice al Espíritu Santo de Juan 4:6. La palabra contristar, mis amados, es entristecerlo, ¿verdad? Es actuar de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento, de hechos. Es ignorarlo en lo que hacemos en nuestra vida y no permitir su participación en los planes de nuestra familia, nuestra iglesia. La iglesia primitiva y los primeros apóstoles realizaron sus ministerios guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros lo ignoramos, tomamos nuestras propias decisiones y permitimos que hayan pensamientos impuros en nuestra mente, sentimientos negativos en nuestra mente, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos literalmente contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Él nos está mirando de allá o está dentro de nosotros? Ni crean que esa falta de perdón, ese pecado que practican en secreto y nadie lo sabe, esos malos pensamientos, porque Dios, el Espíritu Santo, es omnisciente, porque está dentro de todo, lo sabe. Ni pienses que Dios pasa por alto ese tipo de cosas si no nos arrepentimos. Ese tipo de actitudes contristan a la bendita persona del Espíritu Santo, lo entristecen. Y Él, cuando está contristado, no habla, no dice nada, porque desde hace rato tú ya le ignoraste. Esta mañana mi pastor Víctor me invitó para venir aquí a este ayuno, pero si yo llego aquí, como decimos, y ni bola me para, y luego ni me llama a predicar, y yo simplemente me voy. Así es el Espíritu Santo de Dios. Está en ti, no se va, porque aunque nosotros fuésemos fieles, Él permanece fiel y su promesa es real. Dios nunca se ha ido. En el Antiguo Testamento David oraba desesperadamente y decía que no se vaya de mí tu Santo Espíritu. En el Nuevo Pacto el Espíritu de Dios no se va de ti, siempre estará en ti, pero está contristado, está ofendido, no dice nada, está dolido contigo. ¿Aló? ¿Dónde está la pareja? Levanten la mano a la pareja. ¿Qué actitud tiene usted cuando casi le digo la vieja que viene con usted no le habla? Pero digo la esposa que viene con usted, la señora que habla. ¿Qué actitud tiene usted? ¿Cómo se siente? O las queridas señoras cuando el panzón ese no le habla, ¿qué es? Le dan la ley del hielo, ¿cómo se siente usted? Mal. ¿Sí o no? El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona. Es Dios mismo, es Dios Todopoderoso. Por eso tú y yo no podemos ofenderlo, ni con pensamientos, ni con actitudes, y menos con obras dañinas. Por eso habíamos leído ese pasaje que dice que no debemos de gritar, ni siquiera gritar, ni maldecir. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros, Él se contrista, y ese es uno de los pecados de la iglesia del Señor, contristar a la bendita persona del Espíritu Santo. El otro pecado es apagarlo, porque la Biblia habla también de eso, apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos habla de eso. La palabra apagar es usada en la Biblia para describir cuando reprimimos el fuego. Eso es apagar, reprimir el fuego. O sea, los bomberos, diga conmigo, bomberos. ¿Para qué están los bomberos? ¿Qué hacen los bomberos? El bombero no va a cuidar animales. ¿Qué va a hacer el bombero? Apagar el fuego. La palabra, en esta frase, apagar exactamente significa eso, apagar el fuego. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos nosotros apagar el fuego, mis amados? Es reprimir el fuego. El Espíritu Santo es un fuego que mora en cada uno de los creyentes. Por eso es el fuego es tipo del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros expresemos, ¿verdad? Aún con nuestras acciones y nuestras actitudes, su presencia. Por eso yo he visto lugares donde empezamos a ministrar y la gente llora, otros se caen, otros están temblando, otros hablan lenguas y otros están mirando la fanática. ¿Qué se hace la tanta espiritual que está como gallina? ¿Qué le pasa? El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, ¿se acuerdan?
120. Y entonces ellos empezaron a hablar otras lenguas, y imagino que otros se reían y otros ¡ah! Y todos los demás dijeron, están borrachos. Levanten la mano los que se han pegado una buena juma. Levanten la mano en la otra vida, ¿no? Ahí están los sinceros. ¿Sí o no? Levanten su mano y digan, era rico, pero me mataba. Claro. Por eso lo hacía, porque le gustaba, ¿no? Pero usted ha visto alguna vez a los borrachos. Los borrachos son capaces de cualquier cosa. ¿Sí o no? El borracho no tiene ningún pudor, ¿verdad? Se baja el cierre y se orina. Y está vomitando, y está ahí hablando. Hay borrachos que lloran, borrachos que dan discursos. Y ahí están haciendo. Dice, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios vino con las personas, pues sobre los 120, dice que hablaban en otras lenguas y la gente dice, están borrachos. Entonces Pedro dice, no están borrachos. Están llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te unge, la unción de Dios cae en ti, muchas veces va a tomar control de dominio aún de tu cuerpo. Y entonces vas a llorar, vas a temblar. Hay mucha gente que dice, no, eso es fanaticada. Yo con eso no estoy. Dios es un Dios de orden. Y entonces, ¿qué hacemos? Esos son los hermanos bomberos. Esos apagan el fuego. Entonces, no. En esta iglesia está prohibido estar temblando, está prohibido hablar lengua, estar cayéndose, qué cosas. Dios es un Dios de orden. Esos son los hermanos bomberos, los que apagan al Espíritu Santo de Dios. Levante su mano y diga, no puedo apagar el Espíritu. Una cosa es contristar y otra cosa es apagar, o sea, sacarlos del fuego. Yo le cuento con mucha sinceridad las cosas que me han pasado a mí. Pero cuando éramos bastante jóvenes con mi hermano Juan, estábamos ministrando en una iglesia de mucho mover de Dios, de avivamiento, en una carpa en Guayaquil, muchachos. Y yo recuerdo que, bueno, yo era un ayudante de un pastor, no era un pastor titular, un ayudante de un pastor, porque era un joven de unos 24, 25 años. Y el Espíritu de Dios se movía, pero de una manera tremenda, de tal manera que bajo una carpa habíamos casi unas 400 o 300 personas, y es una iglesia que crecía. El mover de Dios era sobrenatural, la gente se embriagaba con el Espíritu Santo. Había una gloria impresionante, la gente lloraba, se arrepentía, la gente se convertía, había sanidades, milagros, cosas sobrenaturales. Y de pronto algo le pasó al pastor en aquella época. El pastor que era el titular, y un día que el Señor se estaba moviendo entre su pueblo y se acercó, me dijo, no podemos estar siempre así, hay que darle chance a la palabra también, ya para de eso, me dijo. Y yo como era un ayudante le dije, bueno, pues dejemos de ministrar. Entonces, ese día le dimos una patada al Espíritu Santo y lo sacamos de la iglesia. Lo apagamos. Mientras hay iglesias en el mundo entero que andan buscando este mover de Dios, esta presencia gloriosa, pero hay gente que anda buscando, nosotros, yo también involucro, no apagamos. Ese fue el último día que se movió el Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos vino una debacle. Se apagó todo. La gente empezó a irse de la iglesia. Por último, nos dieron una patada en el rabo y nos sacaron de esa tierra. Y nos botaron para la calle. De un bebé cordero nos sacó de una propiedad que había sido del municipio y no lo sabíamos. Y nos botó para la calle. Y se acabó la iglesia de avivamiento. Sin la bendita persona del Espíritu Santo, como le dije, nada, los templos solo son templos. Y a mí me ha tocado ir por la Unión Americana y veo ahí, antes habían templos, ahora son funerales. ¿Qué va a pasar mañana con eso que nosotros le llamamos la casa de Dios? ¿Qué va a pasar mañana si los pastores ya parten con el Señor, porque nadie es eterno? Y de pronto vinieron unas leyes y dijeron, se cierran todos los templos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Ah? El tuti va a venir a poner en... No, de verdad. En el Nuevo Testamento no hay lugares sagrados, por si acaso. No hay lugares sagrados. Nosotros figuradamente decimos venimos a la casa de Dios y guardar la iglesia.
No, en el Nuevo Testamento no hay lugares sagrados, solo hay hombres sagrados, mujeres sagradas. ¿Ya? Ponga su mano y diga, yo soy casa del Espíritu Santo. Así que Dios no está aquí, aquí está la iglesia, pero Dios está en nosotros. Ahora no le digo que no trate bien esto, porque en primer lugar porque nos cuesta, tenemos que ser administradores. Pero esto no se va al cielo. ¿Quiénes van al cielo? Ajá. Y después cuando nos vayamos, el anticristo va a venir y va a poner una buena discoteca para los que se quedaron. Se acabó esto. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio que nos... Estamos aquí, mis amados. No están aburridos, ¿no? Los veo porque están sonriendo. Creo que no están aquí. Vamos terminando ya. Ahora, entonces, ¿cuáles son los dos pecados más comunes de los creyentes en contra de la bendita persona del Espíritu Santo? El contristar y el apagar. Y los inconversos, los impíos, tienen otro pecado que se llama la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y usted cuando no entienda, mire, la blasfemia es insultar, ¿verdad?, a la bendita persona del Espíritu Santo, o atribuir, como Jesús mismo lo mostró, ¿verdad?, atribuir el poder de Dios al diablo. Si usted comete ese pecado, yo creo que ninguno de nosotros lo cometería, pero tenga cuidado porque hay gente que camina en el bordecito ya de ese pecado. Como no entiende, como ve que por acá habla lenguas, que por aquí recibió la unción, que por acá se cayó, que por acá entró, ocurre cosas en una manifestación en los cuerpos, y ve el poder de Dios en nosotros. Hay gente que duda hasta de la sanidad. Alguien se sana y dice, ¿será cierto? ¿Verdad? Y otros dicen, no, del diablo, es eso que va a ser de Dios. Ese es el pecado de la blasfemia. Y la Biblia y Jesús lo dijo. Cualquier pecado, cualquier blasfemia en contra de Cristo será perdonado, pero que blasfema en contra del Espíritu Santo nunca será perdonado. No se arregle, si no sabe, si no entiende, mejor cierre la boca. No peque, por si acaso vaya a blasfemar y se quede fuera ya para siempre. Levante su mano y diga, debo tener cuidado en juzgar sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y las reacciones del cuerpo frente al Espíritu Santo. Porque no es lo mismo que manifestación del Espíritu Santo que reacciones del cuerpo. Las manifestaciones del Espíritu Santo no son cuando la gente tiembla, no se manifiesta el Espíritu. No se manifestó. El cuerpo reaccionó frente a su presencia. Él se manifiesta a través de dones, de milagros, de prodigios, de señales. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de lo sobrenatural. Entonces tengamos cuidado. Queremos una iglesia de avivamiento, queremos una iglesia de poder, una iglesia que alcance y vaya en los niveles que Dios planificó. Sin la bendita persona del Espíritu Santo no se puede lograr una iglesia así. No se puede. No podemos ser creyentes extraordinarios conforme al diseño de Dios si nosotros le sacamos la bendita persona del Espíritu Santo a nuestra vida. Para eso tenemos que honrarlo. Tenga cuidado con el pecado de la blasfemia. Tenga cuidado con el pecado de contristarlo. Tenga cuidado con el pecado de apagar. ¿Estamos aquí, mis amados? Amén. ¿Les está gustando, mis amados? Amén. Si me decían que no, igual yo sigo, ¿verdad? Porque de todas maneras tengo que hacer la voluntad del Padre. Amén. Ya. Número 3, debemos aprender a obedecer su voz. ¿Cuál es el secreto aquí? Porque hemos dicho que si Dios hizo la boca, ¿cómo va a ser mudo? Porque hay gente que dice que Dios habla. Sí, me dice, Dios habla a través de su palabra. Yo te cuento que sí, Dios habla a través de su palabra, pero también habla de una manera audible y personal. Y esas experiencias yo se las he contado. Yo le voy a contar aquí unita que me pasó. Como yo no sabía que el Espíritu Santo de Dios era una persona, yo decía que era Jesús. Estaba confundido. Era Jesús. Y entonces, mire lo que me pasó. Esto era cuando era un muchacho, ¿verdad? Tenía 22. Me llaman a ser pastor ayudante colaborador de un pastor viejito. No tan viejito, pero mayor que yo, ¿no? Y ahí estoy de pastor ayudante. Y entonces, cuando yo empiezo el ministerio, me doy cuenta que no era como yo pensé. Entonces yo pensaba que los hombres de Dios, que los siervos eran de verdad, o sea, tenía otra imagen.
era mi inmadurez. O sea, obviamente, no, yo los había endiosado demasiado. Y cuando veo que el pastor titular hacía cosas y tenía cosas y la gente de acá era así, me desilusioné. Y entonces tomé una santa y buena decisión de justo en ese día, según yo. Dije, aquí se acaba todo, yo me voy a seguir con mi carrera y esto se acabó. No ha pasado nada, pero yo no puedo estar, decía, según yo, con estos hipócritas. Así que tomé una decisión. Hasta el día de hoy soy siervo. Entonces, llegó a las 7 de la noche, a las 8 empiezan los cultos en la costa. Entonces, eran 7:30 de la noche, entonces había que irse al servicio porque se supone que soy el pastor ahí grande, tengo que estar ahí y además tengo que dirigir también la alabanza y todo eso. Entonces, como ya había visto esto, supuestamente me desilusioné tanto y decía bola de hipócritas y un montón de cosas yo para estar así, y yo me creía más santo que todos ellos en esos tiempos, ¿no? Entonces decía, yo no voy a ser igual. Entonces dije, no, aquí se acaba todo, me voy. Entonces eran 7:30 y me fui, como que voy a la iglesia. La iglesia está en una avenida grande que se llama la 25 de julio. Yo me paso al otro lado carril, ¿verdad? Y ahí veo que ya está prendida la luz, están empezando a sacar los instrumentos y yo me fui de lado. Dije, hoy día no voy para que vean la clase de siervo que se están perdiendo. Y me fui de lado. Me fui hasta más adelante hay la iglesia está por las acacias. Yo me fui hasta el hospital del seguro. Más adelante. Me fui. Y hice tiempo y regresé. Más o menos a las 9 me regresé. 9:30 cuando ya se iba a acabar. Y ya se estaba terminando y me fui a mi casa. Dije, ya, listo, se acabó el asunto. Ahora sí, estoy libre. Me fui y me acosté a dormir. Era como 3 de la mañana, bien dormido, yo era feliz por lo que había hecho, contento. Dije, conmigo no se juega, decía yo. Estaba dormido, y cuando de pronto estoy dormido, estoy durmiendo solo, escucho una voz tierna y dulce, me llama por mi nombre y me dice, Rodrigo. Cuando regreso, nada, está absoluto. Y me sigue hablando esa voz. Y me dice, lo que pasa es que tú has perdido la motivación. Perdido la motivación. Por lo cual estás aquí. Pero ahora no te hagas problema, dijo, recibe de mi poder. Y me cayó un poder electrocutante que me hizo saltar en la cama no sé cuántos minutos. Y cuando se acabó ese poder, me levanté y decía, quiero amanece, quiero ir a servir. Y entonces yo decía, Jesús me habló, porque yo no sabía. Yo le dije que no tenía claro la idea de quién era que me habló. Como no sabía, dije, Jesús me habló. Decía, Dios me habló, qué tremendo esto. Estaba asustado. Y fui y retomé todo. Entonces un día estamos en una carpa, ahí ministrando, y se acabó el culto y un mover bonito, ¿verdad? Pero aún no había caído ese avivamiento del que le hablé hace un momento. Pero había un buen ambiente y de pronto veo las bancas solas y me quedé otra vez solo, estaba ahí. Y me entró una desesperación, un hambre de Dios, y yo le hice una pregunta y no sé por qué le dije, Espíritu Santo de Dios, ¿quién eres? Yo no te conozco. Y me puse a llorar. Ahí estaba yo hasta que me cansé de llorar, me fui en paz. Y saben, esa semana venía de viaje, me venía para acá, para la ciudad de Quito, de Guayaquil, para un congreso o algo así. Y entonces de regreso, ocurre que tenía que regresar con mis amigos, y cuando era la madrugada de regresar, oí una voz, pero yo ya había dicho, ¿quién eres? Por favor, quiero conocer. Y esa mañana me habla una voz, otra vez me llama por mi nombre, y la voz que me habló el otro día, me dice, no te vayas con tus amigos porque ellos van a sufrir un terrible accidente. Yo decía, ¿cómo? Pero si yo tenía que ponerle la gasolina, yo voy a quedarle mal. Y no es que eran amigos de la calle, no, sí eran hermanos, líderes y pastores, ¿verdad? Entonces dije, Dios santo, esto es tan terrible, o sea, ¿qué acabo de oír?
yo ya sospechaba, decía, este es el Espíritu Santo, porque me habló. Yo le había preguntado días atrás quién, que no lo había conocido. Le digo, se me está revelando el Espíritu Santo. Y entonces, de todas maneras, ustedes saben que los seres humanos somos ¿qué? Desobedientes. Me subí al bus, fui a ver a mis amigos. Y cuando voy a ir a mis amigos, porque tenemos que viajar juntos, ¿saben lo que pasa? Me cae un poder que me amarra en contra del asiento del bus. Y llega la parada donde tengo que bajarme y no puedo moverme, ni siquiera moverme. Estaba bien amarrado. Una fuerza invisible me tenía bien sentado. No pude bajarme, no pude, para nada. Y me puse más preocupada. Y ahora digo, ¿qué me está pasando? La voz, y ahora esto. ¿Cómo? ¿Verdad? Cuando llegué, ese bus se paró cerca del terminal terrestre y había una fuerza que me empujaba así. Y yo me subí al transporte Ecuador, compré el pasaje, me subí y se me fue esa fuerza. Dios mío, es el Espíritu Santo, decía. Porque yo no lo había conocido, pensaba que era Jesús. No, era el Espíritu Santo. Y sabe, ese día ocurrió exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo. Y hermano Juan sabe eso de ese asunto. Ay, ¿sabe lo que había pasado? Mis amigos iban descendiendo de regreso por la cordillera, por la vía ahí, desde Santo Domingo. Y en ese trayecto, un tráiler de esos largos, me vistió la camioneta y lo tiraron a la cuneta. Y a uno le pasó todito las llantas. Y los otros quedaron malheridos. Y entonces cuando voy llegando, eso yo no lo sabía, o sea, eso es lo que pasó, ¿no? Ahora voy llegando yo todo confundido y luego leo la palabra y digo, amado Espíritu Santo de Dios, tú me hablaste, gracias. Y luego me habló el Espíritu Santo, me dijo, hoy te he librado de la muerte. Y me puse asustado, dije, Dios mío, no sabía qué estaba pasando. Llego a mi casa, toco la puerta porque estaba un amigo evangelista que estaba hospedado ahí, me abre la puerta y me queda mirando así. Digo, ¿y ahora? ¿Y por qué me mira así? Que ya llegué en espíritu nomás. Estaba atónito, no entendía nada, estaba perplejo de todo. O sea, la voz de la mañana me amarra esa fuerza, me sube el carro, me empuja, me sale la palabra, leo la palabra, llego ahí y me dice, sí, pero si en este momento acaban de llamar de Quito, de que fulano está en el hospital, fulano murió, tuvieron un accidente y que tú también estabas ahí en ese grupo. Mire cómo es el Espíritu Santo de Dios. La persona me libró de la muerte, me libró del accidente. Cuando fuimos a la funeraria, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde se lleva a la funeraria los cadáveres, antes del tiempo, yo miraba ahí y cuando me acerqué al féretro del muchacho que le había pasado las no sé cuántas llantas, y no era un buen muchacho, era un cristiano, un buen muchacho. Me volvió a hablar el Espíritu Santo de Dios y me dijo, si tú no me hubieras hecho caso, tú estuvieras al lado de ellos. Y se me acabó. Ahí entendí por primera vez y para siempre que esa voz que me dirigía, que me habló de una manera audible, era la bendita persona del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, el Espíritu Santo es Dios y Él sí habla porque tiene boca, porque Él hizo la boca a los hombres. Estamos aquí. ¿Cómo puede ser posible que alguien que ha hecho la boca a los hombres sea mudo? ¿No le parece? ¿Cuántos son aquí? Ahora, como a mí me gusta siempre averiguar en la palabra y no así tragarme nomás el cuento de las ideas, fui a buscar en la palabra del Señor, ¿verdad? Que estas situaciones. Y me encontré con Isaías 30:21. Subrayelo, mire, esto les va a ayudar para siempre. Este pasaje me dejó loco. Y ya con esto yo vivo seguro. Porque no eran cosas de mi imaginación, las voces ni nada por el estilo. Isaías 30:21. O sea, no eran mis ideas, no es cosas imaginarias, sino que con esta palabra el Señor me enseñó esto. Mire, dice,
Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Amén. Levante su mano al cielo y diga: Dios me puede hablar. De una manera que audible. Dios te puede hablar a tu corazón, te puede hablar a tus pensamientos. Dios te puede hablar a través de un profeta. Sí. Dios te puede hablar a través de alguien. Pero yo prefiero esa voz. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo prefiero oírlo a Él. Es más, yo antes era un poco fanático de los profetas. O sea, yo creo en todos, ¿no? Apóstoles, profetas y maestros y en todo. Y me gusta mucho que los profetas me profeticen, pero yo primero hablo con Él, le pregunto. Y cuando los profetas me vienen y me dicen algo, es porque ya había oído la voz de mi amado, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí está. ¿Y ahora qué me va a decir con ese pasaje? ¿Le estoy hablando de un Dios imaginario? ¿Le estoy hablando de una persona que me lo inventé yo? Hay gente que me ha dicho: ay, él presume ser amigo del Espíritu Santo. ¿Pero qué más quiere que te diga? Él tuvo la misericordia de revelarse cuando era muchacho. Y ya estoy viejo y todavía le sigo oyendo. Un día yo le hice una prueba. Por ahí vamos a ir terminando la conferencia, pero un día le hice una prueba. Siempre ha sido, o sea, yo diría, no sé si es mi exageración. Yo pensé que esto era una cosa de mi fanatismo. O sea, yo estudié el seminario y un montón de cosas más. O sea, estoy lleno de materia, de cosas intelectuales. Pero yo preferí dejar todas esas cosas y creerle a la palabra. Y ser mejor un ignorante y mejor creerle a Dios. O sea, esto a mí me ha servido para entender cómo actúa Dios. Mire, le voy a contar esto. Un día, hace unos años, aquí mis pastores lo saben de entender que a veces en la pareja ocurren cosas, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo, ocurre desacuerdo en el ministerio. Las cosas ven de una forma, la otra cosa a veces si las situaciones, nosotros los esposos vemos de otra manera. Somos hombres de Dios. Entonces, uno de esos años, unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, estaba viviendo como iglesia una situación. Tenía unos pastores de unas filiales y uno de ellos me había traicionado. O sea, ya pueden imaginarse, ¿no? Hicieron cosas, pecaron, etcétera, etcétera, después hablaron mal, después se cogieron las cosas y se fueron. Entonces, y yo vi esa situación y la verdad nunca había experimentado la atracción de las personas de esa manera. No me golpeó porque decía: no, al final son seres humanos y se equivocan. Y pasemos por alto, no hay problema. Pero mi esposa, no sé por qué ella, o sea, le afectó a ella, porque a las mujeres les afecta, ¿sí o no, mi hermana pastora? A las mujeres les afecta más que a los varones. Pero los varones son un poco más prácticos. Déjale que se vaya al chivo ese día. Pero a las esposas le golpea mucho. Y cuando estábamos ahí en un momento, mi esposa me quedó mirando, me dice: me dijo, ¿ves? Cuando todos te traicionan y todos te dan las espaldas, yo soy la única que me quedo a tu lado. Y me enfurecí tanto, ¿verdad? Me enfurecí tanto que le dije: ¡cállate!, le dije. Que todos, hasta tú me puedes traicionar. El único que no me va a traicionar es mi amigo el Espíritu Santo. Ahora, la actitud no fue también la correcta, pero no sé por qué lo dije de esa manera, con esa convicción, con esa seguridad. Y en la noche, como en la madrugada, estaba muy dormido, ¿verdad? Esta situación me inquietó, me molestó. Y yo le dije con tanta seguridad a mi esposa, y yo le dije: ¿pero por qué la dije así? Y me parece que no estaba tan comedido lo que le dije, ¿no? Descomedía la boca. Y entonces a las 3 de la mañana estaba bien dormido.
vuelvo a oír la voz del Espíritu Santo, ahora sí ya sé quién es. Y me dice: Rodrigo, en 10 minutos hablo contigo. Ay, Dios mío, en 10 minutos hablo contigo. Me desperté, me senté, estaba sentadito en la orilla de la cama, mirando el reloj: 5, 4, 3, 2, 1. Yo decía, se veía pensamiento: ahora sí, el Señor va a salir en defensa de su hija, como siempre. Yo decía: sí, no, el Señor va a salir en defensa de su hija, como yo le había dicho a mi esposa. Sí, seguramente salió en defensa de su sierva, decía yo. Te decía yo: ahora qué me dirás. Exactamente, yo miré, en 10 minutos me volvió a hablar el Espíritu Santo y me dijo: por cuanto me honraste delante de los hombres, nunca te abandonaré. Por eso yo le llamo a mi amigo el Espíritu Santo. Por eso. Y vamos terminando con esto para poder ministrar y orar, pero en este día quiero decirle estas palabras finales. Este pasaje es tremendo. Luego yo le voy a dar aquí tengo unas cancioncitas que le voy a dar y le voy a dar para ministrar, pero vuelva a leer este pasaje. Por eso dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino de Dios. Dios te va a hablar. ¿Cómo? A través de la bendita persona del Espíritu Santo. En los días más difíciles de tu vida, Él no se va a ir de ti. Solo busca esta amistad, este compañerismo. Sea un apasionado por oír la voz de Dios. Cuando estuve en el COVID, en esta situación, Él me visitó. Él me amó. Él me dijo que me iba a sanar totalmente mi cuerpo. Y no me ha quedado hasta el día de hoy nada. El COVID, luego la tromboembolia, no, nada. O sea, nada. Me he ido a dar conferencias, he tenido ministrado 2 horas, 3 horas. Y es el poder de Dios, porque los seres humanos nos cansamos. Y digo yo: ¿cómo pasó esto? No entiendo nada. Pero ahí solo sé una cosa: es la bendita persona del Espíritu Santo que siempre estará en mí, estará conmigo, y tengo esa amistad y ese compañerismo. Muchas veces yo no tengo la respuesta para muchas cosas. Yo le voy, esta conferencia yo le pedí a él, le dije: enséñame algo nuevo para ir a dar a un cerro. Porque yo di otra conferencia en la casa del pastor Clever, pero no di esta conferencia. Sí, un hermano, pastor. Bueno, yo le pedí al Señor de palabra, porque así es Él. Toda la revelación proviene de Él. El Espíritu Santo dirige a los creyentes dando instrucciones personales, ¿verdad? Eso usted puede ver en Hechos 10, 19, Hechos 13, 12. Instrucciones personales. Y ahí se da cuenta cómo el Espíritu Santo le decía: sepárame a Él y mándamelo a la hora tal. Instrucciones personales. El Espíritu Santo nos enseña los misterios de Dios, recordándonos las palabras de Cristo. Juan 14, 26, 2 Corintios 2, 10. Y el Espíritu Santo nos puede inspirar también, ¿no? Puede inspirar a los profetas para hablar de parte de todo eso. Pero en el pasaje primero que le di, ahí le he dicho que Él también habla de una manera personal y Él se revela de una manera personal. En conclusión, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un poder, no es una emoción, ni tampoco una doctrina. Él es Dios todopoderoso. El agua, la paloma, el aceite, el viento, el fuego, el sello, solamente son símbolos o representaciones del Espíritu Santo. La única manera como podemos hablar de que Dios es real es mediante la amistad y el compañerismo con la bendita persona del Espíritu Santo.